Qué agradable que usted esté nuevamente con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y queremos detenernos en la Semana Santa. Es importante siempre conocer esa dinámica y espiritualidad, esa teología que está detrás de esta Semana Mayor. Primeramente, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es un contraste porque si usted vive todos los momentos, hay un momento en que se lee un evangelio, el evangelio de la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, se bendicen los ramos, la liturgia invita e indica cómo se debe de hacer, pero ahí hay la lectura de un evangelio. Fíjese que le llamamos Domingo de Ramos, pero litúrgicamente no es Domingo de Ramos, es el Domingo de la Pasión del Señor, porque se va a leer toda la Pasión. Pero todo el mundo se queda con el símbolo del ramo, que no es lo central, sino fue algo que la gente usó para aclamar la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Hay que decir que mucha gente va a esta misa del Domingo de Ramos, no hay templo que alcance, muchísima gente, así como el miércoles de ceniza, y siempre la pregunta es, ¿y el resto de los días dónde está toda esta gente? ¿Qué se nos hace? Porque solo llega ese día. Es lamentablemente a veces manejado solo como una tradición, pero no hay comprensión de qué significa cada uno de los días. Así que Domingo de Ramos, repito, tenemos este evangelio de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, los ramos, las mantas, él entra en un burriquito, todo bien. Seguimos toda la liturgia y luego digamos al evangelio de la pasión del Señor. Se lee toda la pasión de Cristo. Es largo, por lo tanto la gente se le avisa porque tiene que estar de pie. Hay otros lectores que ayudan al sacerdote porque es largo, extenso, y termina. Y aquí el contraste. El primer evangelio fue de triunfo de la entrada de Jerusalén y ahora el evangelio de su crucifixión, de su pasión. ¿Qué pasa aquí? Es a propósito. Es a propósito porque ese pueblo que lo aclamó, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, después dice, crucifícalo. Qué contraste este. En el tiempo cronológico fueron alrededor de una diferencia de 4 días entre una cosa y otra. 3 días entre la entrada y la crucifixión. Ese pueblo que lo aclamaba, después dice crucifícalo. Aquí el punto es cuidado porque nosotros también podemos ser así. Podemos ser así porque estamos aquí dentro de la Eucaristía, estamos aquí dentro de un templo, estoy aquí dentro de una asamblea, una actividad, una oración, dentro, pero cuando salgo, soy otra cosa. Es como se dice las plantas de invernadero. Usted va a un invernadero que es un clima artificial, las plantas están preciosas. Sáquelas del invernadero, se nos ponen todas feas. Bonita adentro, afuera fea. ¿Cuánta gente es así? Católico de invernadero. Dentro del templo muy bonito, saluda, está la paz, está atento, sonriente. Sale afuera, se pelea con todo el mundo, ¿no? Anda ahí molesto, anda haciendo caras, anda peleando. Entonces, católico de invernadero. Adentro muy bonito, pero afuera horrible, se nos pone fea. La cara, las actitudes, el alma se nos pone fea. Entonces también puede hacer que nos pase a nosotros. Esa realidad de contraste como el Domingo de Ramos. Gente que lo aclama y luego gente que lo condena. Cuando cometemos pecado nosotros también condenamos al Señor. Tenemos una actitud destructiva hacia nosotros mismos, hacia Cristo y hacia los demás. Entonces Domingo de Ramos compete toda esa teología donde nosotros debemos de darnos cuenta de que nos lleva a actos concretos, de ser fieles con Jesús dentro del templo y fuera del templo, ser los mismos adentro y ser los mismos afuera, no ser dos caras, candil de la calle, oscuridad de su casa, no, ser siempre una misma realidad. Fíjese que luego lunes, martes, miércoles, bueno también jueves, pero esos 3 días, lunes, martes y miércoles santo, curioso, siempre va a aparecer Judas Iscariote, el que lo traiciona. También el jueves santo va a aparecer cuando pues sale a dejar el dinero para vender al Señor y luego les lava los pies. Judas aparece. ¿Por qué? Porque siempre la iglesia le va a cuestionar que dentro de los 12 estuvo el traidor.
Dentro de aquellos que vieron los milagros, escucharon sus discursos, hubo uno que definitivamente no entendió nada. Y aquí el punto es, cuidado. No vaya a ser que usted, no vaya a ser que yo, seamos de aquellos que estamos dentro de la familia de la iglesia, dentro del grupo de Dios, pero después somos unos traidores porque le fallamos a Jesús. Lo vendemos con nuestros pecados, con nuestras mentiras, con nuestras lujurias, con nuestra actitud pecaminosa. También nosotros condenamos, traicionamos a Jesucristo. No seamos nosotros el traidor. Entonces, lunes, martes y miércoles santos son curiosos porque destacan de alguna manera la figura de Judas. Jueves por la tarde ya empezamos lo que se llama el triduo pascual. Ahí tenemos la Eucaristía donde se instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. Y el mandamiento del amor son los 3 temas del jueves. Pero la gente no lo recuerda por estos 3 temas, sino dice el lavatorio de pies. Bueno, es un signo. Igual que en el Domingo de Ramos, la gente se queda con el signo, se quedó con el ramo, Domingo de Ramos. El jueves se queda con la misa del lavatorio de pies, pero no se llama ni Domingo de Ramos ni lavatorio de pies. Domingo de la Pasión del Señor, ese domingo. Y el jueves, el día de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor. Y un gesto, un signo, es precisamente lavar los pies. Así que en esto es el jueves que marca el inicio del triduo pascual: pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces inicia todo ese periodo de jueves santo. Luego tenemos el viernes santo, la pasión del Señor, un Vía Crucis, pero sobre todo a las 3 de la tarde los oficios propios de la cruz. 3 de la tarde tiene que ser. ¿Por qué? Porque esa es la hora que Jesús muere. Y entonces la iglesia ese día celebra y recuerda ese momento. Viernes Santo y Sábado Santo son los únicos 2 días en todo el año que no hay Eucaristía. Nadie celebra la Eucaristía. Porque, como dice Von Balthasar, la palabra se hizo carne y la palabra que es Dios quiso hacer silencio. Y por eso la iglesia, siguiendo ese ejemplo, también hace silencio. Hacemos silencio. Así que el silencio grande del viernes y del sábado. Esos oficios propios de la cruz del Viernes Santo tienen el elemento, obviamente, de la palabra de Dios. Volvemos a leer la pasión del Señor, luego las oraciones por todo el mundo y finalmente ese momento en que expresamos con un beso a la cruz nuestro amor a Jesús. Así como el sacerdote besa el altar en la misa, besa el evangelio en la misa, porque son signos que me hacen pensar en Cristo, son símbolos, hay una simbología. También la cruz es un símbolo para pensar en Jesucristo. Por eso ese gesto de besar la cruz, pensando en el Señor y en su sacrificio. Sábado Santo tenemos todo el día. Algunos dicen no hay nada, pues la liturgia de las horas nos ayuda mucho. Ese rezo de laudes de ese día es una cosa impresionante porque nos permite entrar en ese silencio, en el gran silencio de Dios, en el silencio de la oración. El padre Ignacio Larrañaga dice: solo el silencio contiene al infinito. El infinito lo podemos abrazar haciendo silencio. Y entonces llega la gran vigilia del sábado. La gran vigilia del sábado es la madre de todas las vigilias, dirá San Agustín. En ella se divide en 4 partes: la luz, el cirio pascual, la palabra, el bautismo y la Eucaristía. 4 partes. Es precioso ese momento de la luz, el cirio, luz de Cristo. Y todo responde: demos gracias a Dios. Es un momento donde celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte. Luz. La palabra de Dios. Hacemos un recorrido de la historia de la salvación. 3, renovamos nuestras promesas bautismales y si hay algún catecúmeno es bautizado en ese momento. Y 4, la Eucaristía. Al fin se da la comunión. Eso es el sábado por la noche, que ya es realmente domingo según la liturgia hebrea, y por lo tanto ahí culminamos la Semana Santa. Ese es el centro. Ese es
el corazón de todo el año litúrgico. Para nosotros es lo más importante la resurrección, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El día más importante de la Semana Santa, la resurrección. La resurrección del Señor es el día más importante, que lo celebramos desde sábado por la noche y el domingo, obviamente, de resurrección. Que esto nos permita hacer un verdadero itinerario, atentos a la palabra de Dios, atentos a su mensaje, a ser verdaderos seguidores de Jesús, a que esa muerte de Cristo, como dirá Jürgen Moltmann, el Dios crucificado nos conmueva. Que ese Dios crucificado conmueva nuestros corazones y nuestras vidas, nos lleve verdaderamente a un caminar de entender nuestra cruz personal. Y no es que nosotros hayamos descubierto algo de Dios al ser capaz de morir, sino que, como dice el anglicano William Temple, que realmente somos nosotros los que hemos descubierto algo de Dios. Porque Dios, su creación y de todo lo que ha hecho, nada le es indiferente. Todo lo conoce y todo lo entiende de lo que Él ha creado. Y por eso también Él quiso entender y vivir lo que es la pasión, lo que es el sufrimiento que todo ser humano vive. Vivamos pues con profundidad estos días de la Semana Santa. Con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.